Buenas tardes, señores seguidores de Letras Huastecas. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta cita con la literatura. En esta oportunidad tenemos pues la grata presencia de una escritora mexicana, Elizabeth Frank, con quien vamos a acercarnos un poquito a su obra y también a su vida. Eh, eh, Le digo que Ecuador, señora escritora, la acoge con ese abrazo fraterno que fortalece nuestros lazos de hermandad por medio de la palabra. Así que bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. muchas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación que me hacen y es un honor para mí estar con ustedes y bueno, nos hermana la pasión por las letras y aparte de que somos hermanos también, países vecinos, y muchas gracias otra vez por este espacio. Muchísimas gracias a usted, muy gentil. Bueno, vamos a iniciar. Usted ha escrito 4 obras de las que yo he leído, Con todo el alma, Sanando alma, Con el alma a la intemperie y Alma de artista, ¿verdad? Es recurrente la palabra alma y a mí me llama un poquito la atención, ¿no? Esta palabra que tiene una significación profunda, subjetiva. Es como una especie de leitmotiv a lo largo de su obra literaria. ¿Por qué? Bueno, principalmente quisiera comentarles que no es algo que haya hecho a propósito las 2 primeras veces que escribí, que decidí titular a mis 2 primeros libros, que es el caso de Sanando Almas y Alma de Artista. El alma para mí es la esencia del ser humano. Somos cuerpo, efectivamente, somos materias, somos seres físicos, pero también somos seres emocionales, somos seres espirituales, somos seres sociales, psicosociales, en fin. Sin embargo, para mí, lo que realmente permanece aún después de la muerte es precisamente el alma. Los que somos creyentes, que tenemos alguna creencia, llámese un ser superior como se quiera llamar, porque soy muy respetuosa de la religión y de las creencias de los demás. Para Cualquiera mí, sea la idea de Dios, así es. así es. Uh-huh. Entonces, para mí ese ser superior es el que nos mantiene con esa esperanza de una vida eterna. Y finalmente somos materia, somos seres físicos que morimos, pero sabemos que nuestra alma puede ir a algún lado, ¿no? Los que tenemos esa creencia, a donde sea, el universo, al cielo, a la nada, a lo que sea, ¿no? A lo que creamos cada quien. Bueno, ahí está Dante está presente, el cielo y el infierno y el purgatorio, ¿no? Bueno, muy bien. Señora escritora, usted ha escrito 2 obras en prosa y 2 obras en verso. Con todo el alma, Sanando el alma, son en prosa, ¿verdad? Y luego tenemos Con el alma a la intemperie y Alma de artista, pues que son poemarios. Es importante anotar que la prosa es una forma de expresión libre, espontánea, sin normas, ¿no? Con la única condición de que se la escriba con corrección, una redacción aceptable y una ortografía pues también aceptable. En cambio, el verso es un renglón musical que está sujeto a ciertas normas, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Con cuál de estas 2 formas de expresión usted se siente más cómoda al escribir? Me siento más cómoda con la prosa,
En narrativa Ya. me han comentado la gente que me ha leído que soy mejor. Yo, si soy honesta, no me considero todavía una poeta como tal. Es muy difícil porque a pesar de que manejo los elementos del verso, si hablamos de métrica, ritmo, rima y estrofa, que son sus elementos, los manejo, los conozco, los domino. He dado clases sobre esto. Sin embargo, escribir poesía va más allá de solo conocer estas estructuras y Así es, utilizarlas. así es. Ay, debe haber Entonces un momento, ¿no? es difícil, y más si escribimos, perdón, en poesía clásica, ¿no? Qué Ahí están difícil. Ajá. los, este, los poetas del siglo de oro español que, Y es bueno, maravillosos. ¿Qué decimos de Sor Juana Inés de la Cruz aquí en México, que es una de nuestras grandes exponentes de la poesía? Eh, qué Sin bueno. embargo, amo la poesía y quise hacer un poquito, si no de poesía, por lo menos tratar de expresar lo que traigo dentro del alma, que es de alguna manera cierta parte de eso que se necesita para escribir poesía, ¿no? Lo va a lograr el ejercicio con la constancia. Bien, en su obra narrativa Con todo el alma, el personaje José nos lleva por un recorrido a través de sus vivencias, de sus sueños, esperanzas, anécdotas, nos lleva de la mano a través del tiempo. Y mientras yo leía su obra, venía a mi mente las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, cuando dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Como podemos notar, la presencia del tiempo está allí y tenemos que aceptarlo, ¿no es cierto? Yo le pregunto, Así señora es. escritora, ¿qué es el tiempo para usted? El tiempo, si lo veo desde la perspectiva que tengo ahora, porque he cambiado mucho a raíz de que decidí escribir, ha cambiado mucho mi percepción del mundo. No, no es que no fuera importante el tiempo, para mí sí lo era, y conforme avanzamos en el tiempo, también en la edad física, cronológica, como seres humanos, pues se vuelve más importante el día a día, el carpe diem. Sin embargo, si ahondamos en esta eh, corriente filosófica, por llamarla de alguna manera, de que el alma es eterna, pues finalmente podríamos llegar a la conclusión de que el tiempo no es lineal, que el tiempo no existe, que podremos de hecho eh, estar viviendo vidas alternas, como sugieren algunos físicos cuánticos. En fin, el tiempo para mí es valioso en el sentido de que hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Sin embargo, tampoco es algo que nos pueda que nos pueda marcar o que nos pueda coartar nuestra libertad, ¿no? Mientras vivamos el día a día felices, haciendo lo que nos gusta y queriendo aprender lo más que podamos, pienso que el tiempo es un aliado. Y hay que aprovecharlo de la Así, mejor manera. de la Así es. mejor manera posible. Así es. Muy bien. En sus dos obras de prosa, la muerte como que nos pisa los pasos, está atrás, atrás. Y yo me remito al uruguayo Juan Carlos Onetti cuando habla de la muerte como un castigo, como algo absurdo, ¿no? Especial, no tanto la muerte personal, sino también la muerte de seres queridos, de amigos entrañables. ¿Está usted de acuerdo con Onetti, que dice que la muerte es un castigo? No, no estoy de acuerdo. Quizá lo estuve en un pasado, como decía, vamos cambiando, vamos modificando nuestro pensamiento y qué bueno, porque si de no ser así no evolucionaríamos.
No estoy de acuerdo con Onetti porque yo pienso que la muerte, o será que ya lo veo de la perspectiva tanatológica, que también tomé un diplomado en tanatología y mi perspectiva de la muerte cambió totalmente. Es verdad que sufrimos mucho la pérdida de los seres queridos. Ahí están mis dos obras de narrativa que están dedicadas a mis padres. Es cierto que es un dolor muy grande, pero no lo veo como un castigo, más bien lo veo como una oportunidad de crecimiento también y de ver la muerte, como menciona Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología, como solamente mudarnos de casa. Seguir. Ella lo hace una analogía con las mariposas que se transforman después de haber sido orugas, pasan a ser mariposas. Así es nuestra alma, ¿no? Después de esta vida nos espera otra. No la conocemos, nadie nos ha venido a decir cómo es esa otra vida. Así Sin embargo, tampoco podemos negar que no exista. Así es una especie de metamorfosis, podríamos llamarlo así. Así es. Elizabeth, a mí me llamó muchísimo la atención que en su primera obra, Con todo el alma, usted intercale letras de canciones de cantantes populares, como Rafael, por ejemplo, Alberto Cortés. Y le comento que yo me fui al YouTube a escuchar las canciones que usted transcribía en su libro. Y realmente que fue un ejercicio maravilloso porque me conectó más con su obra. ¿Por qué lo hizo? Bueno, como dice Con todo el alma, quise hacer un homenaje a mi padre, a su vida, a su historia. Yo suelo platicar que cuando escribí mi primera obra, que es Sanando Almas, pues la escribí ya cuando mi madre había fallecido, ya habían pasado casi 9 años de su muerte, y a pesar de que yo ya le había prometido a ella escribir algo sobre sus relatos, tanto tristes como anécdotas graciosas que tuvo en vida, y no lo pude hacer, lo hice con la conciencia de que aunque ella ya no estaba, tenía el compromiso porque yo se lo había prometido. Con mi papá, que era mi fanático número 1, Sanando Almas fue una obra que a pesar que tenía muy pocas cosas que hablaban de él, a él le encantó. Él me decía que era mi fan número 1 y entonces yo le dije, papi, yo en vida te voy a hacer tu libro, te lo voy a regalar para que puedas leerlo. Y pues la muerte me volvió a ganar la partida. Se llevó a mi padre antes de que yo pudiera siquiera empezar el libro, porque cuando se lo prometí me inscribí a un diplomado en creación novelística y justamente mi papá muere una semana antes de yo iniciar mi diplomado. Entonces para mí fue un golpe también muy, muy fuerte, un dolor muy, muy hondo, muy profundo. Sin embargo, dije, yo se lo prometí, lo tengo que hacer. Entonces, incluyo la música porque mi padre fue un gran amante de la música, de todo tipo de música. A él le encantaba escuchar música y todo el tiempo estaba chiflando y todo el tiempo cantaba. Cuando era joven menciono en la obra que él ganó un concurso en una radiodifusora de cuando cantó en Michoacán, en un concurso para precisamente de voces juveniles. Y entonces él siempre cantaba, él siempre estaba silbando y para mí era importante incluir canciones que en vida él nos había dedicado, tanto a mis hermanos, a mi madre, a mí, a sus amigos, a todo el mundo le dedicaba canciones, ¿no? Sí. Entonces fue una idea utilizarlo como un recurso que además de hacerle, perdón, un homenaje a él, fuera también una forma de poder ayudar con esa música a redondear la historia. Finalmente la letra de las canciones me ayudó a poderle redondear el capítulo de la canción, ¿no? Así es, sí, es un lindo recurso y tiene mucho que ver con lo que usted cuenta y la letra de la canción.
Qué lindo, me parece extraordinario realmente. Bueno, Muchas yo gracias. me voy a permitir leer dos poemas suyos. Uno corresponde a Con el alma a la intemperie y el otro con alma de artista. ¿Sí? Entonces, me voy a permitir leer Claro. dos poemas. Lágrimas y tinta. Con lágrimas y tinta he contado nuestra historia, que no sabe a fracaso, pero tampoco a victoria. ¿Llorar más? No puedo. ¿Qué palabras nos describen? Ninguna puede hacerlo. En el silencio quedará impreso lo incierto del destino, porque lágrimas ya no tengo y la tinta me la he bebido, para ver si así me enveneno o te olvido. El otro que me pareció muy lindo e interesante para la pregunta que le voy a hacer después eh, es, me parece un erotismo sutil, muy bien traído a la poesía. Mi sexo se humedece, tu piel se une con la mía. Has conseguido hacerme tuya sin tocarme. Me he adueñado de ti sin besarte. Me parece dos poemas muy lindos, otros, usted tiene muchos otros, ¿no? Nietzsche dice que el arte es una larga confesión y que está revelando a su autor. Y le pregunto a Elizabeth, ¿su obra descubre a la autora, descubre a Elizabeth Frank? Eh, está revelando al autor, revelando con V, ¿no? De dar a conocer. ¿La descubre? Sí, totalmente, totalmente, totalmente me descubre desde Sanando Almas. eh, Podría decir que es mi alma a la intemperie, como el título de mi poemario. Sanando Almas era solo mi diario personal en donde yo, a manera de catarsis, plasmaba lo que estaba sintiendo con la muerte de mi madre. He platicado también en otras ocasiones que mis alumnos en ese entonces, chicos que cursaban primero de filosofía eh, y que son seminaristas y que gracias a Dios hace unos días mi primera generación se acaban de ordenar como sacerdotes, para mí fue precisamente el testimonio que dieron ellos, que incluso vienen las solapas del libro, vienen los testimonios de algunos de mis seminaristas en esta parte de la solapa. Uh-huh. Para mí fue algo maravilloso, lo digo siempre, para mí es la pérdida de mi madre, a pesar de ser dolorosa, de haber sido la primera muerte cercana que sufría, tan profunda, porque ya habían muerto mis abuelos, pero no es lo mismo perder a los abuelos que perder a la madre, y más que mi mamá, yo sentía que estaba muy joven, cuando murió tenía 61 años, se fue muy rápido. Entonces, finalmente, esa pérdida me trajo bendiciones, tanto que estoy aquí ahorita platicando con usted, ¿no? Enhorabuena. Finalmente, sí, finalmente ha sido una gran bendición. Siempre detrás de una pérdida hay una oportunidad, como bien lo menciono. Y sí, totalmente mi obra me transparenta. Hace poquito estoy tomando un taller, de hecho, que se llama Mujer, Escribir Cambia tu Vida, en el que platicábamos precisamente sobre esta transparencia de uno, que no toda la gente somos así, ¿no? Habemos gente que no podemos guardar secretos, que no tenemos secretos, que nos damos Yeah. así a manos llenas con la gente, que es mi caso, y Auténticas, auténticas. auténticas, y pues yo así soy. Y sí, mi obra totalmente me descubre. Apenas empiezo a escribir, ahorita estoy con una novela, es un proyecto que tengo ya desde hace casi 2 años en el que estoy trabajando, ya es una novela completamente de ficción. Y me cuesta más trabajo, es un reto para mí porque todo lo que he escrito tiene que ver con mi vida, con mi historia. Ya. Y, Otro género, eh, incursiona en otro este, género.
Ya estaremos atentos a su Espero que próxima sí. obra. Muy bien. Tengo dos en puerta. El poemario, el siguiente poemario que ya está por salir, que se llama Nací con la poesía en el alma. Vuelvo a incluir el alma en mi título. Qué Y la leitmotiv. novela que estoy trabajando ahorita se llamará El alma no se equivoca. Caray, qué hermosos títulos Ay, sugestivos. Muy bien. muchas gracias. Yo considero que el acto de escribir es un acto de amor. Es una especie de una sensación de paz, de tranquilidad luego de haber escrito. ¿A usted le sucede algo parecido? Sí, sí, claro. Mencionaba hace un momento que es una especie de catarsis, el poder plasmar lo que uno siente, lo que uno trae adentro, y además de compartirlo, porque no solo se trata de ser feliz uno, se trata de compartir esa felicidad con Correcto. los demás. Desde luego, desde luego. Eso se llama generosidad y es un acto de amor. Así es. Muchas gracias. Señora escritora, preguntas que se me vienen a la mente. ¿Qué está primero, el poeta o el poema? ¿O el poema y el poeta? Sinceramente pienso que es más importante el poema, que está primero el poema, porque si algo me gusta de la poesía o de la literatura es hacer mío lo que escribió otro. A veces ya no sabemos quién dijo qué. Yo leo y me encantan frases, pero no confío en mi memoria porque de repente ya no sé quién lo dijo. Y también, ahorita no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue Jorge Luis Borges, que el hacer el poema está para hacerlo nuestro y ahí ya no importa quién lo escribió ni quién lo dijo, sino que lo hagas tuyo y lo vivas en ti, ¿no? O sea, Entonces, para mí es primero el poema. bien, muy gentil. Cuando el escritor pone a consideración de los lectores su obra, su producción, su creación, ya no les pertenece, nos pertenece a nosotros. Así es. Bien, ¿quién es para usted un poeta? ¿Qué hace un poeta? Qué interesante pregunta. Pues yo pienso que el poeta es ese ser transparente que plasma su sentir y que lo deja para la posteridad y de alguna manera está cumpliendo con su misión de trascender, que para mí es otra de las cosas principales que debemos de hacer, trascender de alguna manera, sea como sea, ya sea en las artes o en la ciencia o en el legado que tenemos que dejar. Yo creo mucho en la misión de vida, a veces no sabemos cuál es nuestra misión de vida. A veces tenemos que descubrirla o a veces alguien nos ayuda a descubrirla. Sin embargo, tenemos que cumplirla, ¿no? Por algo estamos aquí, para algo y por algo estamos aquí y Nada es y gratuito. pues así es, así Muy bien. es. A lo largo de su poesía, mientras yo leía, encontré muchísimas figuras literarias, entre ellas la metáfora. Decía el argentino Leopoldo Lugones que él aseguraba que el deber de un poeta es acuñar nuevas figuras literarias, en este caso, nuevas metáforas. Yo le pregunto, Elizabeth, ¿la esencia de la poesía es la metáfora? Mm, no considero que sea la esencia, sin embargo, sí es importante en el sentido de que tenemos la idea de que la poesía debe de ser subjetiva, debe de ser, hay quien dice que debe de ser sofisticada y que debe de mantenerse clásica como en la época del oro del siglo español. Yo siento que la poesía
es tan maravillosa que también debe evolucionar. Hoy, por ejemplo, hay mucha crítica sobre esta estadounidense que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Yo no la he leído, no podría emitir un juicio sobre ella porque ni siquiera conozco su obra, pero sí siento que hay mucha crítica en contra de la decisión que tomaron allá en Estocolmo sobre que ella sea nuestro Premio Nobel de Literatura. Entonces, Angelita, yo pienso que somos observadores en este mundo y todos tenemos diferentes interpretaciones de lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso nos es tan difícil ponernos de acuerdo en algo, en algún tema, cualquier tópico que sea. Entonces, es difícil acertar o dar gusto a los demás, ¿no? Yo creo que la clave está en ser nosotros mismos, en aceptarnos como somos, porque creo que uno de los principales problemas que vivimos desde hace muchos años, porque no es una cosa de apenas ahora o actual, es ese amor por aceptarnos, el amor a nosotros mismos. Creo que finalmente ese es el secreto más grande que han dado muchos de los filósofos, de los escritores, de los poetas, el sentido de conocerse y amarse antes que cualquier otra cosa. Entonces, esa es mi opinión también, ¿no? Y como le decía anteriormente, me gusta ser una mujer respetuosa de los credos, de las opiniones y las críticas de los demás, porque simplemente somos diferentes y no podríamos ser todos iguales, sería la vida muy aburrida. Únicos e irrepetibles. Ajá. Yo sí he tenido la posibilidad de leer a la Premio Nobel de Literatura. No sé si la traducción será una mala traducción. Entiendo que es un venezolano quien hace las traducciones de su poesía. Pero sí, he estado hurgando, buscando justamente las metáforas que para mí son como la esencia del poema, ¿no? Pero no logro todavía encontrar. Voy a hacer otra lectura a la Premio Nobel para ver qué concluyo. Claro. Bien. Elizabeth, si la historia es la memoria de los pueblos, ¿qué es para usted la literatura? Si la historia es la memoria de los pueblos, ¿qué es para mí la literatura? La literatura sería precisamente la metáfora de los poetas, la concepción misma de la vida de cada poeta. Bien. Muchas Ya gracias. no le escucho, Angelita. ¿Ya? ¿No me escucha? Ahí, ¿Ahí me escucha? de repente se quedó pasmada la Sí, imagen. ya se quedó pasmada. ¿Ahí nos Ahí ya escuchamos? la escuché. Ahí estamos, Sí, ya. La tecnología. Bien, muchas gracias. sí, ya la estoy escuchando. ¿Ya? ¿Allí sí? Bueno, Sí, ahí está bien. ya. ¿Qué recuerdos hubiese querido tener y no los tiene? Me explico. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado tener el recuerdo de la voz de mi madre cuando era una niña, o de los discursos de Demóstenes, este político y orador griego que venció su tartamudez con mucho sacrificio. ¿Qué recuerdos usted hubiese querido tener y lastimosamente no los tiene? Pues quizá igual que tú, Angelita, el hecho de poder haber convivido con escritoras como Sor Juana, por ejemplo, me hubiese gustado mucho vivir en esa época. Qué interesante. Muy bien. Bueno, ha sido un momento maravilloso, realmente riquísimo, pero el tiempo apremia, lastimosamente.
Yo quiero agradecerle, señora escritora, por compartir con nosotros los libros y esos mundos mágicos que llevan los libros. Si usted tiene algo que decir al público, con mucho gusto. Bueno, pues justo hoy me hacían una pequeña entrevista sobre qué es lo que me gustaría comentar a la gente ahorita que me preguntas lo mismo. Creo que es la misma idea. Los escritores independientes no tenemos mucho apoyo, nos cuesta mucho trabajo. Quizá la gente también tiene esa idea de leer a los conocidos, a los que tienen carrera, los que tienen muchos premios literarios, y sin embargo sabemos que también eso es una utopía, perdón, porque a veces no se premia al más talentoso, sino al que concursó. No hay mucho apoyo gubernamental y el pocos que se tiene a veces lo quitan. Está el caso de las becas del FONCA, que disminuyó mucho el presupuesto. Entonces yo conmino a la gente y los invito a que se acerquen a los escritores independientes. Habemos gente que nos gusta mucho la literatura y que no tenemos la oportunidad a lo mejor de que nos compren en las grandes librerías. Acérquense, conozcan nuevos escritores, porque habemos mucha gente detrás de los grandes escritores que ya tienen nombre y que ya son vendidos en las grandes librerías, ¿no? Queremos invitar a eso, a que nos lean. Así es. Entonces, el público estoy convencida que va a responder. Mil gracias, su presencia, Elizabeth, su tiempo, su paciencia. Y a ustedes, señores seguidores de Letras Huastecas, reitero mi agradecimiento por respaldar este proyecto que busca fortalecer la difusión y el intercambio de conocimientos con los escritores en este hermoso campo de la literatura. Mil gracias a ustedes por estar. Señora escritora, un abrazo fraterno desde Ecuador y muchísima suerte en este caminar mágico y maravilloso que es la literatura. Mil gracias, señores. Un gusto haber compartido con ustedes este momento y buen viento y buena mar para todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. A usted.